Vamos a hablar de mediación con Victorina Bastante Soler, que algo sabe de eso, ¿no, Victorina? Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás? Espérate, que no te oigo. Acércate bien al micrófono. Y ya está. ¿Ahora? Sí, muy bien. Muy bien. De vacaciones y aquí contigo. Sí, ¿estás de vacaciones de Pascua? Claro. Esta semana, es que ya me despisto porque la semana pasada muchos estuvieron ya de vacaciones, ¿esta también? Sí, no, yo no estoy de vacaciones, pero bueno, hay de todo. Sí. Hay de todo, son ¿no? unos días que se prestan a muchas cosas, esa es la verdad. Sí, la verdad es que sí. Inmaculada Gabaldón, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Marina, pues nada, encantada de estar aquí de nuevo para hablar un poquito de mediación y compartir este espacio con Vicky y con todos los que nos escuchan. Me estaba diciendo, bueno, ustedes pueden hacer sus llamadas como siempre, el teléfono está abierto. Me decía Victoria, no, hoy vamos a hablar sobre lo que hace un mediador, porque no lo conocemos exactamente, ¿no? Vamos a abrir el teléfono 96 340 5103 por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Victorina, pues ¿qué hace un mediador? Pues sobre todo lo que hace es como un arquitecto de comunicación. Cuando vienen las personas, pues está cada uno en una parte del puente, y el puente, o hay puente y está lleno de trastos que es imposible circular por él, o simplemente no hay puente. Entonces la persona mediadora lo que hace es que esas personas poco a poco vayan reconstruyendo ese caminito para que vuelvan a poder retomar la comunicación entre ellos. Muy bonito, ¿no? Sí, es una metáfora que usamos mucho en gestión de conflictos, ¿no? Porque tendemos puentes, efectivamente. Sí, se trata de cambiar la dinámica. Las partes, cuando hay un conflicto, vienen con una dinámica de competencia, ¿no? Y tú más. Sí, claro. Entonces, se trata de cómo ir pudiendo hacer pequeños gestos que vayan cambiando la dinámica de competencia a la dinámica de colaboración, ¿no? Para tener como un interés conjunto, que puede ser perfectamente llegar a un acuerdo, que a las dos partes les interese llegar a un acuerdo. Entonces ese puede ser el primer acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo, y bueno, se trata de cómo ir pudiendo, pues esto, con intervenciones, con técnicas, con mucha empatía, con mucho trabajo, ir pudiendo hacer desplazamientos pequeñitos, ¿no?, que puedan ir aproximando a las partes hacia ese acuerdo. Puede ser en algún conflicto, puede ser que no gane ninguno y que no pierda ninguno, lo que queden tablas, o eso es difícil y siempre va a quedar uno más victorioso que otro. Vamos a ver, es que fíjate, hay dos formas de ver los conflictos. Una forma es la retributiva, que es esta. Puede ser ubicarte, el juego, por ejemplo, de suma cero es lo que yo gano, tú lo pierdes, y lo que tú ganas, lo pierdo yo. Ese es el juego de suma cero. ¿Qué pasa? Que en mediación intentamos entrar al tema de colaboración, al win-win, al ganar-ganar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú no ganas todo lo que tenías pensado ganar, igual yo no gano todo lo que tenía yo en mente ganar, pero sí que a nivel global hemos podido conseguir el mejor acuerdo posible que cubra tus necesidades mínimas y las mías también, ¿vale? Porque si no, es como que el coste que tiene que una parte gane mucho es muy grande, ¿sabes? Es muy grande. Es mucho más, es más rico para los dos, para la sociedad, para la interacción, para la humanidad, que aprendamos a decir tú ganas y yo gano. No gano el 100%, pero yo cedo un poquito porque tú también cedes para que yo gane también. Esta es la colaboración. Sí. No digo que a lo mejor en cuestión de cosas materiales, ¿no?, o de bienes, y ahí a lo mejor es un poco más difícil, ¿no?, porque hay mucha gente muy egoísta que solo quiere tener y quedarse, ¿no?, y tener todo para ellos. Ahí igual es más difícil, ¿no?, que alguien ceda. Hombre, ahí es más difícil que alguien ceda, pero si se ve para qué quiere ese material esa persona, la necesidad que tiene esa persona para quedarse con ese material. Por ejemplo, una casa, dinero, pues cosas por las que incluso familias discuten y bueno, y se quedan reñidas para siempre, ¿no? Y sí, rompe familias, y rompe amistades y todo eso. Pero hay muchas veces que a lo mejor en las herencias puede haber una casa que está en disputa, pero realmente el conflicto a lo mejor son envidias o son celos
que se han ido acumulando desde... Claro, porque a lo mejor hay personas que no tienen necesidad de esa casa y está el hermano o la hermana que ha vivido toda la vida en esa casa y no tiene dónde vivir. Lo lógico es, claro. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene que ser equitativo para que ambas partes se vean... Una de las cosas fundamentales que hace el mediador y el gestor de conflictos es limpiar. Y esto de limpiar tiene que ver con lo que comentaba Vicky, ¿no? O sea, hay veces que las partes vienen al conflicto y tienen tal berenjenal, permítase la expresión, ¿no?, en la cabeza, que no saben ni por qué actúan como actúan, ni por qué piden lo que piden, y no se pueden mover de ahí, ¿no? Y entonces una de las cosas que hace el mediador es justamente esto, o sea, intentar preguntar para saber qué es lo que a ti verdaderamente te interesa, y a esto le llamamos bajar de posiciones a los intereses o las necesidades auténticas, porque hay veces que estás pidiendo algo y no sabes ni por qué lo pides. Se entiende perfectamente, pues por avaricia, por egoísmo, porque dicen yo quiero más parte o quiero tener o por más miedo, cosas materiales. Sí, por miedo también, o por envidia, rencillas, quiero decir, son patrones inconscientes que tenemos que te hacen actuar de una manera y no sabes ni por qué. Entonces, el mediador... Por herencia familiar, ¿no? Porque a lo mejor tu familia te ha inculcado eso y entonces tú eres así, ¿no? Claro, el problema es que te ha inculcado eso, pero tú no eres consciente de eso. Entonces, en una mediación, nosotros lo que hacemos son preguntas, pero son preguntas desde la inocencia de un niño para saber, porque claro, nosotras, el mediador no sabe, no es experto en ese problema. Los expertos, vosotras hacéis entrevistas, ¿no? Como hago yo aquí todos los días. Los expertos son... Sí, a ver, una de las herramientas fundamentales de la mediación y del coach también, o sea, Vicky, por ejemplo, es coach y yo también soy coach, y una de las herramientas fundamentales del desarrollo personal y de un poco la autoindagación también, ¿no? O sea, de que verdaderamente qué está pasando, porque hay veces que estamos en la inconsciencia, nos movemos un montón y no sabemos ni a dónde ni por qué. Y entonces una de las preguntas fundamentales, o sea, de las intervenciones fundamentales es las preguntas, que pueden ser aclaratorias, explicativas, o puede ser también transformadoras, ¿no? Alguna pregunta circular que te hace ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Como empatizar. Y luego cuando técnicas cuando haces una pregunta también, la persona mediadora tiene que estar trabajada ella misma para no intentar adivinar qué es lo mejor para esa persona, situación, ¿no? O para esa situación. Claro. Sí. Porque hay muchas veces que podemos decir, por toda la experiencia que tenemos, a los 40 años ya hemos hecho de todo, nos ha pasado de todo. Ya podemos decir, pues ahora va a pasar tal o va a pasar cual. Pero realmente cada persona es un mundo y cada relación donde entran dos o más personas, imagínate los mundos que hay ahí dentro. Entonces es muy importante. No podéis juzgar cero, o sea, no podéis cero. No podéis proponer. No. A ver, el proponer está un poco en la línea, ¿vale? Eso depende. Hay modelos y modelos de mediación. En algunos momentos yo creo que sí que es factible proponer según qué. Pero no es proponer es lo que está comentando Vicky. No se trata de decir lo que yo pienso, o sea, yo tengo la solución y entonces te propongo la solución. Eso no es válido en mediación. Tú puedes proponer según lo que estás escuchando, porque hay una máxima que tenemos, que en coaching y en mediación también, o sea, la única y la mejor experta en tu vida, Marina, eres tú. Y es absurdo y es también como, no sé, como muy ambicioso, ¿no? Por mi parte, pretender que yo sé cómo solucionarte la vida a ti. Bastante si me soluciono la mía, ¿no? Quiero decir, cada uno con lo nuestro. Pero entonces, digo, porque se lo estaba preguntando al público también, entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se llega a la solución? Porque vosotras vais guiando para que ellos lleguen a la solución. Para que ellos es algo así, ¿no? Para que ellos se hablen en un principio y y de verdad cada uno explique lo que le está pasando, cuál es su situación, qué ha hecho que actúe de esa forma. ¿Qué es lo que siente con eso, no? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que hace que actúe así? ¿Qué es lo que piensa? Que ni ellos mismos muchas veces lo saben. Ellos vienen y porque claro, posiblemente lo que ha llevado al conflicto es la estrategia que cada uno ha elegido para solucionar el problema. Y lo que ha pasado es que ha hecho más grande el problema. Sí, y una de las cosas fundamentales, es que hay tanto que hablar de esto, pero una de las cosas de las que partimos fundamental en mediación es que
por eso tenemos que bajar a los intereses o las necesidades. Cuando las partes vienen con una estrategia que no ha surtido efecto y la otra ha venido con una estrategia que no ha surtido efecto y ha generado competencia. Y venimos con la idea inconsciente, cuando estamos en conflicto, de que si rechazo esta estrategia me quedo sin cubrir mi necesidad. Y de lo que se trata en mediación es de abrir las posibilidades de generar una estrategia conjunta distinta a la que han venido haciendo hasta ahora, que no les ha servido, para que puedan cubrir, porque toda necesidad tiene varias estrategias para poder ser cubierta. ¿Vale? Y esta es la equivocación, que pensamos que solo hay una vía. Solo hay una vía para cubrir. Y esto es lo que nos hace entrar en competencia. Y luego que nos encontramos mediaciones que vienen las dos personas en plan competencia, pues yo más. Pero todos no son así. También están los que se complementan, que es cuando las dos partes no tienen el mismo poder. También la parte mediadora, la persona mediadora, tiene que equilibrar ese poder para que los dos hablen en la mesa en las mismas condiciones de igualdad, de confianza y de seguridad. Hay una parte también de lo que estábamos hablando que a mí me parece fundamental, y es que lo que el mediador posibilita también es que las partes puedan escucharse. Ah, claro. Porque cuando tú vienes con este berenjenal en la cabeza, con esta idea de que tengo que conseguir esto, porque si no consigo esto no voy a tener mi necesidad cubierta, y además ya empezamos a atribuir intenciones, malas intenciones a la otra parte, nos colocamos en un lugar en el que la retroalimentación va a peor siempre. Claro. Va a peor. La bola se hace más grande. El malo siempre es el otro. Claro. Todo el malo es el otro. Entonces, como hemos comentado, lo fundamental es poder tener intervenciones para que las partes puedan salir de la sensación de amenaza, ¿vale? Se puedan... porque esto es lo que posibilita salir de la competencia. Si tú te sientes amenazado, vas a huir o vas a luchar, ¿vale? Y el tema se trata de generar un espacio en el que la amenaza esté fuera, un espacio seguro. Para eso lo fundamental es que las partes puedan escucharse a sí mismas, una labor de introspección, porque hasta que yo no sepa lo que me pasa, voy a ser incapaz de poder escuchar al otro, ¿vale? Y si no escucho al otro, no puedo entenderme con él, nunca. Lo que tenéis que hacer es un trabajo de psicología, ¿no? A ver, es un trabajo social. Estamos hablando de relaciones personales. En todo momento, cuando una madre habla con su hijo, está haciendo un trabajo de psicología. Sí. Es relacional. Es relacional. Sí. Y sobre todo, lo que choca aquí es que la educación que hemos tenido o la cultura en la que vivimos, pues no va en esa dirección, en la dirección de ¿qué me pasa? ¿Por qué lo que ha hecho esa persona a mí me molesta? ¿Qué me quiere decir eso que estoy sintiendo? Directamente, si yo me noto que estoy a disgusto, pues va a ser la otra persona, la culpa la tiene la otra, ya ni me paro a pensar qué es lo que pasa por mí, que yo necesito o que yo no estoy teniendo para que lo que haya hecho la otra persona me moleste. Y sí que es cierto, o sea, es verdad que hay que hacer, o sea, el mediador tiene que tener mucho trabajo personal hecho, porque estamos hablando de lo que el mediador hace, y antes pues hemos hablado muy por encima también, pero es igual de importante saber, tener claro lo que el mediador no hace. Y entonces el mediador no decide, desde luego, por el mediador no juzga. Pensaba, por ejemplo, que sí, que ofrecía soluciones y que de alguna manera solucionaba solucionaba ese conflicto. El mediador no dirige, el mediador no cuestiona, el mediador, por eso hablamos de la imparcialidad y en este caso hablamos de la neutralidad. Pero no podemos ser neutrales porque somos humanos, tenemos una historia, tenemos preferencias, tenemos prejuicios, pero si el mediador no sabe cuáles son los suyos, no puede separarse de ellos y entonces los mete continuamente en la mediación. Entonces cada uno tiene que hacer un autoconocimiento profundo para saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, mis prejuicios, mis limitaciones. Porque si no estaríamos añadiendo una parte más a ese conflicto. Al conflicto. Cada persona que viene a la mediación tiene unas creencias, unos valores, unas experiencias, y si el mediador no es consciente de las suyas, perfectamente las puede meter dentro de la mesa de mediación. Entonces ya... Es muy complicado, ¿no? Sí, es complicado. A ver, es complicado, es artesanal.
Y yo lo que sí que creo es que los mediadores tenemos una gran responsabilidad. Sí, hombre, y tanto. Hay una gran responsabilidad porque es mucho lo que podemos hacer de bueno para las personas y para la sociedad, pero hay que ser muy responsable y estar muy preparado. Y si en un momento dado un conflicto no tienes las competencias, por lo que sea, no es tu especialidad, o por los prejuicios o valores tuyos ves que no puedes intervenir en ese caso porque no estás siendo neutral, poder derivarlo, porque si no es lo que comentaba Vicky, o sea, lejos de hacer un favor o un trabajo, una buena gestión del conflicto, lo que puedes hacer es mucho daño también. Entonces hay que ser muy, muy responsables y muy cautos con esto. Y luego que en la mediación pueden llegar a la solución o pueden no llegar a la solución, pero ¿tú no has estado alguna vez hablando con una persona que las estás escuchando, ya te está escuchando a ti? Pues vale, tú piensas así y yo pienso así, pero ¿tan amigas? Porque, sí, constantemente. Se trata Claro. de, vale, pues yo eso que tú quieres, no. A lo mejor eso que necesitas lo puedes conseguir o yo te puedo ayudar a que lo consigas de otra forma, pero así no. Eso pasa, y sobre todo cuando hay niños por medio, cuando hay terceras personas por medio. Entonces ya se salpica toda esa sangre, salpica a todo el mundo. Hay que simplemente hablarse. Creo que cuantísimas personas irán a un proceso de mediación, que me gustaría también hablar de cómo llegan las personas a tener la posibilidad de estar con un mediador o con una mediadora como vosotras. Cuantísimas personas vendrán con una mochila cargada, como lo que acabas de decir, ¿no? La mayoría. Sí. O influenciadas, pues quizá por familiares, ¿no? Diciéndoles, no, tú tienes que no puedes ceder en esto. Entonces eso ya entra en el punto honor de la persona, que dice, ostras, ¿cómo voy a negociar aunque su voluntad sea otra, ¿no? Sí. Cuando las terceras personas le ponen la cabeza como un bombo a esa persona, por ejemplo, en una relación de separación, que tenéis muchos casos, a lo mejor las personas, la voluntad es otra, ¿no? Pero claro, cuando ya, si dejan que entren en una relación de dos muchísimas más opiniones y personas, pues entonces es cuando ya esto es mucho más difícil. Esto ocurre y hay que tenerlo muy en cuenta, incluso cuando se avanza la mediación y estamos llegando a acuerdos, hay que tiene que estar muy bien construido y tenemos que dejarlos un poco para que contrasten. Pero yo también apelo a las personas, al entorno de las personas que están en conflicto, como por ejemplo en una empresa, o lo que estás diciendo tú, por ejemplo, de un divorcio, ¿no? Un proceso familiar. Hay veces que pensamos que estamos haciendo el bien a esa persona y nos ponemos quiero decir, queremos tomar decisiones por ella. Y al final tenemos que respetarnos mucho y tenemos que escucharnos mucho, porque si lo que esa persona quiere es hablar, vamos a respetar que esa persona hable. A mí me ha pasado en muchas más ocasiones de las que quisiera que las personas cada vez más vienen a informarse de mediación, quieren hacer la mediación y después van a su casa. Y lamento que sea así, pero ocurre. No, pues ¿por qué? Pues ¿y para qué te complicas? Pues no te acuerdas cuándo te hizo, pues no vas a saber defenderte, no vas a tal. Y yo quiero, primero, el entorno tiene que ser respetuoso. Segundo, la persona que está en conflicto, que mire bien de coger a un mediador profesional, porque ese mediador le va a apoyar y le va a ayudar. Y no va a llegar a ninguna decisión que él libremente no quiera. Entonces la mediación es segura, es un proceso seguro. Y a mí es que esto me parece fundamental. Por esto esta labor de contracultura, ¿no? Porque tenemos la cultura de la competencia y bueno, pues aquí estamos un poco para hablar de la cultura de la cooperación y del diálogo y el acuerdo. Vamos a hablar. Sí, la verdad que da mucha rabia cuando a lo mejor estás en 2, 3 sesiones, que al principio estaba el tema fatal, que no hemos llegado todavía a hacer una reunión conjunta porque es que no se pueden ni ver, y cuando tú ves que dices, ¡ay!, está adelantando el tema, ya está viendo la situación desde otra perspectiva, ya yo creo que ahora sí, y cuando se van a casa se encuentran al entorno. Claro, el entorno no está dentro de la mediación, no conoce la mediación y lo único que lo quiere por su bien, no quiere fastidiar a nadie. Pero evidentemente lo hace de buena fe, pero cuantísimos entornos se habrán cargado parejas que a lo mejor se podían haber salvado. Hay que ser cautos con eso. Sí que se hace con el cariño, pero hay amores que matan, que es lo que hablamos, ¿vale? Sí. Entonces hay que respetar a las personas también.
Y luego, claro, si está más avanzada la mediación, pues también hay veces que podemos dar el lugar a esas personas, ¿no? Y decir, oye, pues que venga tu madre o que venga tal, y es lo que estábamos comentando, porque las personas, todavía la mediación no es conocida. Entonces, las personas tienen la sensación de que si alguien viene a mediación va a estar desprotegido, y es todo lo contrario. Claro. ¿Vale? Porque además las personas van a estar asesoradas en todo momento. Esto es fundamental saberlo. Yo creo que lo dijimos en uno de los primeros programas. Pero las personas no vienen nunca a mediación sin asesoramiento jurídico. Cada una de las personas tiene su abogado y no va a firmar nada y no va a llegar a ningún acuerdo sin tener claramente meditado y sin saber perfectamente cuáles son las consecuencias de su acuerdo. O sea, la mediación es 100% segura. Lo que va a hacer es que los vínculos personales se mantengan. Van a solucionar el problema y van a salvar el vínculo relacional, la relación que tienen entre ellos. Que muchas veces es fundamental, por ejemplo, en el caso del que estabas diciendo, por ejemplo, cuando hay niños por el medio, ¿no? Y cuantísimos casos habréis tenido también que se utilizan los niños, que es, claro, los que tenemos que proteger siempre y se tienen que proteger, y muchas veces es horroroso, ¿no? Por ejemplo, en casa de uno, hablarle mal al niño del otro progenitor, ¿no? Esto es tremendo, y los padres muchas veces tampoco son conscientes. A veces sí y otras no. Y esto se puede limpiar mucho también en mediación. Y hablamos de eso, o sea, muchas veces los niños son moneda de cambio sin que nos demos cuenta y quedan, y es tal cual, quedan atrapados en el medio de la batalla de sus padres. Y es tremendo, es una crueldad muy grande, y hay que ser responsables para crear a nuestros hijos el espacio saludable y seguro y de confianza en el que puedan crecer sin renunciar ni a su padre ni a su madre. Porque los niños necesitan a ambos. Y ese niño sigue cargando su mochila para cuando sea adulto. Si él lo que ve es eso, lo que va a aprender es a solucionar los problemas así. Entonces estamos cultivando una persona que en un futuro será adulta, tendrá conflictos, porque lo normal es tener conflictos porque nos relacionamos con las personas, y no sabrá resolver la solución. Claro, luego ese niño que está viendo eso en su casa, después le va a pasar factura, ¿no? Cuando sea adulto. Es como cuando dicen, no, es que un adulto tiene esta manera de actuar, eso es porque de niño lo ha visto, ¿no? O porque él lo ha sufrido. Lo bueno ahora es que, por ejemplo, eso ya se sabe. Y en los colegios están también formando a los niños en mediación. Ahora es más fácil casi que el niño vaya a casa y le diga a su mamá lo que es la mediación que la madre que enseñe al niño cómo... Las nuevas generaciones enseñen, ¿no? En algunos debería ser así. Colegios empiezan ahora a demandarlo, sí, pero verdaderamente la gestión del conflicto, es que lo hemos comentado desde el minuto uno, o sea, el conflicto va en nuestra humanidad, va en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación social, y somos animales sociales, somos seres sociales. Entonces el conflicto es inherente a nosotros. Ahora, el problema verdaderamente no es el conflicto va a estar, el tema fundamental es qué hacemos con el conflicto. Y lo que hagamos con el conflicto nos va a permitir llegar a soluciones sólidas, llegar a situaciones de respeto, llegar a situaciones... El conflicto es un motor de cambio fundamental y permite un crecimiento personal brutal, y además permite también muchas veces fortalecer y sanar las relaciones. Entonces, y esto es como un círculo virtuoso, en lugar de un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Y la verdad es que nosotras tenemos claro que hay que apostar 100% por la cultura de la paz y de la mediación con todo lo que os cuesta. Y me consta que donde más se todo está lo que utilizando, donde más sí que se está gestionando y se está utilizando el conflicto para generar cosas positivas es en las empresas. ¿Por qué? Porque en las empresas se sabe, el conflicto es positivo. Depende de cómo generes el conflicto, o sea, depende de cómo gestiones el conflicto, es o malo o un problema, o si no te puede proporcionar mejoras, crecimiento. Entonces, una empresa que no tiene conflicto, que todo el mundo dice sí, pa'lante, y que no hay nada, esa empresa está estancada.
esa empresa no va a ir para adelante. En el momento que gestionas el conflicto, que incluso hay empresas que... Pues vamos a ver dónde hay conflictos para sacarlos a la vista, porque hay muchas que están por ahí abajo y no se ven, que están... Sí. Se sacan para aprender a gestionarlo. El conflicto es un feedback que la vida, que la situación te está dando de algún desequilibrio que hay, algún cambio que hay que hacer para poder hacer un crecimiento mayor o un salto evolutivo. Y bueno, en las empresas pioneras, las empresas pioneras empiezan a hacer esto porque tampoco es no es cultural. O sea, el conflicto todavía no es como que estamos queriendo arrancar, pero aún no lo tenemos en el ADN. Lo que tenemos en el ADN todavía es lo del... buscar al culpable. Claro. Y tú más. ¿No? Y la competencia. Pero más. Verdaderamente los resultados que supone y que puede proporcionar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel relacional, a nivel de organización, a nivel de empresa, una buena gestión del conflicto, es que para mí es un motor de cambio. O sea, un motor evolutivo y de crecimiento brutal. La vida es cambio... Y es continuo movimiento, y el cambio y el movimiento es la incertidumbre. Vivimos en un momento de incertidumbre total y hay que aprender a fluir con esto y adaptarnos de la mejor manera, no tapar. ¿Cómo llegamos, por último, a la mediación? ¿Cómo llegan las personas a la mediación? Pues las personas a la mediación buscando en Google, llamando. Sí, pueden ahí, por ejemplo, pueden llamar a empresas como las nuestras, como INMA, Espacio Confluere, o a mí, Funciona Mediación, y buscar un mediador. Un mediador o una mediadora que se va a meter en el perfil de la persona mediadora porque le tiene que causar confianza. Confianza, claro. Entonces, por eso es voluntario, y lo mejor es que la persona elija esa persona, ese profesional que quiere apoyarse en él. Tiene que causar confianza a las dos partes, claro. Sí, por supuesto, claro que sí, a las dos partes, sí. Y el mediador sí tiene que asumir esto, y si una de las partes no está 100% convencida, pues derivarlo a otro mediador, si no, la mediación no puede prosperar. Y vamos, a mí lo que me parece una súper buena noticia es que antes no había mediadores profesionales. Y ahora sí. Claro, las personas mediadoras, los centros de mediación, estamos ahí. O sea, Funciona Mediación es un centro de mediación de gestión del conflicto. Espacio Confluere es un centro de mediación y de gestión del conflicto. Y bueno, yo, por ejemplo, soy abogada, y es lo que hablábamos el otro día. Pueden venir con un problema X, y no cualquier problema encaja en cualquier solución. O sea, es como abrir el abanico de posibilidades y poder orientar a las personas de cuál es el método más adecuado para resolver el conflicto que traen. Así es que nosotras encantadas. Magnífico. Y encantada. Y además seguir avanzando. Seguro que además es una figura que a lo mejor, por ejemplo, incorporar las empresas. Sí, claro. Ya la están incorporando. Una persona que sea gestión de conflictos. Sí, y en consultoría, y luego hacen también formación. Yo hace muy poquito que he venido de Madrid, de hacer una formación a altos directivos de empresas de España, y se quedan, yo no sabía cómo incursionaría en ese ámbito, y se quedan como, o sea, les fascina las posibilidades y lo que puede eliminar la toxicidad también que hay a veces en muchas organizaciones o en muchos entornos humanos. Sí, y los humanos no somos tóxicos. Y mejorar podemos salir de la toxicidad. Magnífico, Victorina Bastante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marina. Y muchas gracias, Inmaculada Gabaldón. Hasta la próxima. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Plaza Radio. La voz de Valencia Plaza.